Hola, hermanos, hermanas y todo participante del estudio bíblico Romanos. Hoy un día más estamos aquí, ¿verdad? Reunidos por la gracia del Señor, con bien de salud y también con todo amor de nuestro Dios que nos ofrece. Aquí estamos aún, ¿verdad? En la tierra para seguir cumpliendo la misión de nuestro Dios, ¿sí? Oye, también espero que sea, ¿verdad? Edificante nuestro estudio bíblico Romanos para que todos estemos bien preparados para poder predicar bien el Evangelio y vivir como cristiano, renacido hijo santo de Dios. Y también espero, ¿verdad? Algunos que no han alcanzado todavía la salvación eterna por el Evangelio de Cristo, espero que pronto, ¿verdad? Que puedan alcanzar esta bendición tan grande que es la vida eterna, que viene por la salvación eterna hecha por nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy también orando vamos a iniciar el estudio bíblico con el libro Romanos, ¿sí? Señor, muchas gracias por darnos gran bendición y misericordia día con día en nuestro Señor Jesucristo. A un Dios mirando a la tierra y ve a lo justo renacido que estemos, realmente caminando conforme a la voluntad del Padre Santo y cumpliendo su misión, predicando el Evangelio, congregando con la iglesia para que crezcamos más y más hacia la altura de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aunque estamos en el cuerpo inconverso, pero dominándolo, llevándolo según la voluntad de Dios, usándolo como buen instrumento para la justicia de nuestro Dios, Señor. Bendíganos día con día, Señor, dándonos su palabra, alimentándonos día con día con toda la verdad, tal como está revelada en la Santa Biblia, la cual es la escritura consagrada de Dios, porque se viene toda la revelación tal como está escrita en la Biblia, que son de Dios. Por eso necesitamos, Señor, por su Espíritu Santo, profundizar más y más y conocer de cada detalle del mensaje de Dios para aplicarlo en nuestra vida hasta que venga nuestro Señor Jesucristo sin cesar. Ayúdenos, Señor, hoy con el estudio bíblico Romanos para que podamos lograr ver cada bendición preparada en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Muchas gracias por todo y dejamos todo en su mano. Si están algunos por llegar, ayúdenlos, Señor, para que puedan llegar a tiempo, para que estemos juntos, unidos en compartir. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar hoy el libro Romanos capítulo 6, 8, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 35 hasta 39, si yo leo. El libro Romanos capítulo 8, verso 35 hasta 39, si yo leo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente es verdad importante que estemos, verdad, bien seguros. Primero con la salvación, verdad, como tal, está explicando muy bien el libro Romanos cómo llegamos a ser salvos, no por nuestra obra, sino por la fe de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestra justicia que hubiéramos hecho en nuestra vida, sino por la justicia de Dios, que es
cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Y realmente la salvación que viene de nuestro Señor Jesucristo es perfecta, absoluta, ¿verdad? Porque el mismo Dios, con su propio sacrificio, Él cumplió esta salvación perfecta, para que esa salvación brindada por nuestro Señor Jesucristo por su amor infinito es perfecta. Para que sea también perfecta esta salvación, absolutamente no se incluye mínima obra nuestra, que es imperfecta, ¿verdad? Supongamos nuestra obra imperfecta se agregara, ¿verdad? En la salvación de Cristo. Entonces, siempre esta salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo y nosotros que hubiéramos hecho algo mínimo, entonces siempre se va a quedar imperfecta, porque somos imperfectos, nuestra obra imperfecta, nuestra justicia imperfecta. ¿Ah? Entonces, combinando dos cosas, la justicia de Dios hecha por nuestro Señor Jesucristo y nuestra obra o nuestra justicia mínima que hubiéramos hecho, si se hace una salvación, entonces esta salvación siempre se va a quedar imperfecta. Así que siempre debe ser renovable, dependiendo de la obra que uno hubiera hecho también, ¿verdad? Pues hoy en día están saliendo mucha iglesia o mucha, ¿verdad?, doctrina falsa que están, ¿verdad?, hablando del evangelio, diferente evangelio falso. Entonces, según, ¿verdad?, según la justicia humana, según la obra humana, según doctrina falsificada, siempre se viene, ¿verdad?, a un nombramiento de Cristo, pero siempre agregando alguna obra de uno. Entonces siempre termina esta salvación temporal o imperfecta y no durable para nada, ¿verdad? Así que uno cuando se comporta mal, cuando uno falla, cuando hace algo mal, siempre se viene gran, ¿verdad?, perdicia. Por eso uno ya perdiendo la salvación otra vez tiene que renovar su comportamiento para llegar a la salvación. Se estamos hablando aquí en este área, ¿verdad? Una salvación falsa, un evangelio falso y una justicia falsa. Pero realmente el libro Romanos nos habla de la salvación perfecta y eterna, una vez para siempre por nuestro Señor Jesucristo, únicamente, ¿verdad? Y por su obra perfecta se cumple la salvación 100%. Por eso nosotros podemos acordarnos de la palabra antes de Cristo muriera, ¿verdad? Ya dijo como última palabra, crucificado, que dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Él consumó, él cumplió, él perfeccionó total. Así que no se ocuparía nada, mínima obra de uno, ni petición de oración tampoco en este punto, ni bautismo, ni diezmo, ni ofrenda, nada, absolutamente. Para la salvación, ¿verdad? No ocuparía mínima obra de uno, mínimo sudor ni lágrima de uno. Cristo, ya antes que ni naciéramos en el mundo, con su propia obra, con su propia sangre, con su propio sacrificio, perfecta y perfecto realmente, ¿verdad? Él pudo llegar a obtener y consumir y realmente el pecado del mundo entero con su propia sangre, derramando la sangre, ¿verdad?, completa en la cruz para cumplir y consumar su misión, que era salvar al mundo entero. Nos acordamos muy bien de la palabra famosísima, que hasta se memoriza también, ¿verdad? Y como tal está escrito San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. De tal manera dice, Dios amó al mundo, por lo cual, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito. Entre varios hijos eligió uno, no, único hijo, único engendrado llamado Jesucristo. Eres el mismo Padre Dios, el Dios fuerte. Eres el Padre eterno, como tal está escrito Isaías capítulo 9. Un niño ha nacido, dice, ¿verdad? Eres el Padre eterno y Dios fuerte, ¿verdad? Eres el admirable, el consejero, ¿verdad? Por eso Cristo, el mismo, ¿verdad? El mismo Dios, en el Padre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿verdad?
Solo cuando Dios trabaja se manifiesta por la Trinidad, pero el mismo único, ¿verdad? Por eso Cristo es el mismo Dios. Entonces Cristo vino hace 12,000 años, siendo el mismo Dios, como el Hijo engendrado, ya como que se manifiesta a cumplir, con su obra, con su trabajo, la salvación eterna, ahí se manifiesta el Dios por Trinidad. El Padre envió a su Hijo unigénito, llamado Jesucristo, por su gran amor, para que nadie se pierda, sino sea que tenga la vida eterna. Así que todo aquel que cree en él no se pierda más, tenga vida eterna. Pues ahí no está hablando ninguna confesión, petición, oración, ni bautismo, ni diezmo, ni ofrenda, ni mínima obra que debería llevar. Sino Cristo sencillamente vino a cumplir con esa misión, ¿verdad? Salvar al mundo entero por su gran amor al mundo, para que todo aquel que cree, todo dice todo, no escogido, o alguno que es predestinado, o alguno que son bien comportados o bien decididos. No, todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Así que la salvación eterna se cumple siempre por la fe. ¿En qué? En Cristo Jesús, quien trae que la salvación eterna por su obra perfecta, por su justicia perfecta. Como dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Judío primeramente, también griego. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirás. Así dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo responde uno para obtener la vida eterna, que es el resultado del evangelio hecho por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Únicamente es la fe, únicamente el creer, aceptar, ¿verdad? Usted nunca hace ni un, ¿verdad? Y átomo de oxígeno, ¿verdad? Pero usted respira diariamente, abundantemente, sin pagar ningún impuesto, ¿sí o no? Respirarle, respirarle, respirar. Ustedes, por lo cual, jamás pagaría, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado con su amor a nosotros para nuestra sobrevivencia, para que podamos vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso Dios nos dio su oxígeno abundantemente para que todos estemos acá viviendo sin morir, sin oxígeno. Dentro de 3 o 5 minutos ya estamos muertos, absolutamente, ¿verdad? Ahí no se pone mínima obra nuestra, ¿eh? Para obtener oxígeno. Y el sol. La luz del sol que cae día con día sobre nosotros para hacernos vivir. También totalmente por Dios fue hecho gratuitamente. Y la tierra sólida donde nosotros estamos pisando día con día, ¿verdad? Ahí está totalmente la base de nuestra vida en la tierra, tierra sólida. Dios hizo para regalarnos la verdad, como dice Isaías capítulo 45, dice, Dios no hizo la tierra en vano, dice, sino para que habitase, dice, ¿verdad? Así Dios, ya como planeando que habitara, ¿quién? Adán, primer hombre y su mujer Eva, y después de ellos nacen el mundo entero. Dios ya preparó esta tierra para que habitásemos. Entonces, también esta tierra que viene de Dios, creada por Él, se viene gratuitamente por su amor a nosotros. Por eso siempre el amor, ¿verdad? Nunca buscaría precio de su, ¿cómo se llama? De su dado a los demás. Siempre Él con su amor da y da y da, ¿verdad? Así que la salvación tan perfecta hecha por el amor de nuestro Señor Jesucristo nos fue dada gratuitamente. Por eso Dios no busca nunca ningún precio de nosotros que hubiéramos pagado, porque Cristo pagó todo, Él canceló una vez para siempre, como tal está escrito, ¿verdad? Sin derramamiento de la sangre no hay redención. Romanos 6, capítulo 6, verso 23 dice, la paga del pecado es la muerte. Cristo ya murió en la cruz, canceló, ¿verdad? La paga del pecado del mundo entero, que es la muerte. En el mundo no hay nadie quien puede, ¿verdad?, redimir a alguien, porque todo el mundo nacimos ya con el pecado. Tal como está escrito Romanos capítulo 10, capítulo 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. 11.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice. Por eso, según punto de vista de Dios, no hay quien haga el bien en el mundo. Todo el mundo entero realmente está totalmente, ¿verdad? Y bajo dominio del pecado. Por el pecado ya Satanás, que es la muerte, entró para gobernar sobre cada ser pecador y sobre el mundo entero. Y realmente está absolutamente separado de Dios por causa del pecado con que nace y con que practica, uno viviendo aquí en el mundo bajo dominio del maligno llamado la muerte y Satanás, ¿verdad? Por eso, y en Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, todo el mundo entero, ¿verdad? Ya están bajo el pecado. Todo el mundo entero absolutamente están, ¿verdad? Debajo del dominio de Satanás. Y pecando y pecando y pecando. Aún ha habido nacido ya en el mundo con el pecado por un hombre llamado Adán, separado de Dios, ¿verdad? Por eso Romanos capítulo 5, 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nadie es excepto. Así que todo el mundo entero, por causa del pecado con que nace y practica día con día, están separados de Dios, absolutamente dominados por el diablo. Entonces, cada uno, ¿verdad? No tiene ningún, ¿verdad? Poder para volver a Dios o separarse del diablo jamás, porque el diablo realmente está encima de ser humano como gobernador, como maligno gobernante sobre el mundo entero. Como tal está escrito, ¿verdad? Primero Juan capítulo 5, versículo 19 dice, ¿verdad? Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Por eso el maligno, que es el diablo, domina sobre el mundo entero, ¿verdad? Para salvarnos, ¿verdad? Ya ningún ser humano es capaz contra Satanás, nadie, porque uno ya nace bajo dominio del diablo, entregado en la mano de Satanás. Por eso Satanás se llama príncipe de este mundo, Dios de este siglo. Entonces el diablo es el príncipe del mundo entero, así que el mundo entero ya pertenece al príncipe llamado Satanás. ¿Verdad? Y Dios es siglo, por eso el mundo entero como adora a su Dios, que es el diablo. Por eso ya se viene, ¿verdad? Muchísimas religiones, ¿verdad? Sirviendo a qué? Al diablo, a demonios. Hasta hoy en día, iglesia falsa también, ¿verdad? Haciendo cualquier cantidad de milagros y también, ¿verdad? Orando, pidiendo, ¿verdad? Realmente un montón de cosas, pero siendo pecadores, ¿verdad? ¿Y a quién alcanzaría su oración contaminada del pecado? La oración sucia, la oración no de justo. Salmos capítulo 34 dice, ¿verdad? Los ojos de Jehová están sobre sus justos y sus oídos clamor de a ellos, dice, ¿verdad? Así que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos a clamor de ellos. Así que Dios Santísimo oye a los justos, la oración de ellos. Pero Dios no oye, ¿verdad? La oración de pecadores. Comunicación se cumpliría y la de los pecadores con Dios Santísimo. No, por causa del pecado que entró en el mundo, ya el mundo entero está ya separado de Dios, entregado en la muerte, que es el diablo, domina sobre el mundo entero. Así que todo el mundo bajo dominio del pecado, bajo dominio de Satanás, y también totalmente sucio ante la presencia de Dios, sin conexión del Espíritu Santo, bajo dominio del diablo, a quien adoran, a quien oran, a quien alaban finalmente. No a Dios Santísimo, sino al diablo. Así que el diablo aprovecha esa oración equivocada de muchos pecadores que llevan diariamente. ¿Quién aprovecha el diablo en el medio? Y el diablo responde también esa oración engañosamente y para seguir engañando a uno a más y más. Por eso mucha gente piensa, mira, yo oré y mi Dios me contestó. ¿Y cuál Dios? ¿Cuál Dios le contestó? Hay que chequear bien. Siendo pecador,
hace oración, esa oración alcanzaría a Dios. Dios cortantemente dice, Isaías capítulo 1, verso 15, cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé mis ojos. Cuando multipliquéis vuestra oración, yo no oiré, porque están llenas de sangre en vuestra mano, dice. Por causa del pecado, Dios, ¿verdad? No oye, dice, a los pecadores absolutamente. Entonces, ¿como cuál Dios oye entonces a los pecadores? ¿Y cuál Dios contesta a uno? Por eso Isaías capítulo 59 también dice, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que Dios no oiga afinar a uno? Como tal está escrito Isaías capítulo 59, verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua, así dice. Como que uno ya está, ¿verdad?, bien contaminado por causa del pecado, Dios realmente no oye. No es que sea cortado la mano de Jehová para salvar o ayudar, para apoyar a ellos, ¿verdad?, para quitar de ese peligro, dificultad, problema y sufrimiento, enfermedad, accidente y dolor. No es que Dios, ¿verdad?, no tenga poder o no tenga la mano poderosa para rescatarlo, ¿verdad?, de todo ese peligro con que pasa, sino Dios no oye a ellos. No es que en los oídos de Dios esté agravado, ¿verdad? Sino que Dios no oye a los pecadores. Entonces el diablo en el medio, ¿verdad?, engaña a la gente como si fuera Dios, ¿verdad? Y como cumpliendo su petición, oración, su anhelo, se engancha más todavía. Sí, no, yo soy pecador, pero Dios me ha escuchado, me ha dado tal cosa, otra cosa. Diablo es capaz para engañar al mundo entero, porque el mundo entero ya está entregado en la mano de Satanás. Tienen que entender ese punto. Y final Cristo también dice San Juan capítulo 9, verso 31. Sabemos, ¿verdad? Y cuando se conversa, ¿verdad?, entre Cristo y gran multitud de fariseos y escribas discutiendo con Cristo, ¿verdad? Y también ahí se viene, ¿verdad?, como y realmente tal conocimiento bíblico que generan entre ellos todos los judíos, ¿verdad? Que dice, sabemos qué dice, todo el pueblo responde, o el ciego curado por Cristo ya responde ante los fariseos y escribas que oponen a Cristo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino el que hace su voluntad y temeroso es el que hace su voluntad, ese oye, dice, que es la voluntad de Dios, ser santificado, ser renacido, ser justificado. Esto es la voluntad del Padre Santo que está en los cielos, ¿verdad? Con tal que no sea salvo, no sea renacido, para que no sea santificado, ¿verdad? Dios no oiría a nadie. Cristo es obviamente santo de Dios. Entonces su oración alcanzó al Padre. Ahí se ve, ¿verdad?, gran milagro y poder absoluto para cambiar todo, para curar a todo. Así que tiene que ser cada persona para que cuya, ¿verdad?, oración se alcance a Cristo, al Padre Dios, ¿verdad? Debería ser limpio, libre del pecado. Debe ser santo como Cristo. ¿Qué es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, dice, ¿verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Y también San Juan capítulo 3, verso 3 y 5 dice, ¿verdad?, sobre la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que San Juan capítulo 3, verso 3 dice, Cristo a Nicodemo, maestro de judío, llamado Nicodemo. Nico en hebreo significa excelente, demo significa hombre, ¿verdad? Excelente hombre llamado Nicodemo, Señor, al maestro principal de los judíos de noche, ¿verdad?, en la cual él vino, Timoteo, en secreto a encontrar con Cristo por su inquietud,
¿verdad? Por su alma, por su futuro eterno, ¿verdad? Realmente Cristo constantemente dice, de cierto te digo, que el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Cristo directamente dice a Nicodemo, tú eres ciego, tú estás en las tinieblas, tú eres pecador, está debajo del dominio de Satanás, pero tú enseñas a todo el mundo. ¿Qué está haciendo? Está engañando, ¿verdad? Uno que ni conoce cómo es el camino de la vida eterna, ¿cómo podría compartirlo con los demás? Lo que uno no tiene nunca puede dárselo a nadie jamás, ¿verdad? Los muertos no pueden dar la vida a los demás, los ciegos no pueden dar, ¿verdad? Y la luz nunca tampoco. Uno que está muriendo de sed tremendamente, ¿cómo podrían dar agua viva a los demás para revivirlo? No puede, ¿eh? Por eso, Nicodemo, aún siendo, ¿verdad?, bien respetado en la sociedad judía, era gran enseñador, llevando fama y reconocimiento entre todos ellos, pero el falso. Así que el muerto nunca podrían dar vida a los demás. Por eso Cristo dice constantemente, primero tú eres ciego, tú eres el que está bajo las tinieblas. ¿Qué podría ser tú, más bien, verdad? Por eso Nicodemo responde ante esa palabra que el Señor dijo, diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo responde, siendo viejo yo, ¿cómo podré nacer de nuevo? Entrando en el vientre de mi madre nacer. Así que ni tiene el concepto del renacimiento, aun siendo maestro de judíos, ¿verdad? Verso 5, Cristo dijo, Jesús dijo, de cierto te digo que el que no nacer del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es la voluntad del Padre para que uno pueda entrar al reino de Dios? Renacer. Así que con tal que no sea renacido, no puede entrar al cielo ni su oración alcanzaría hasta Dios. Así que Dios santísimo no tiene comunión nunca con los pecadores, ¿verdad? Aunque Dios da su sol, su lluvia a los pecadores e injusto, pero comunicación no se hace, comunión no se hace con Dios santísimo siendo pecadores. Por eso no debe equivocarse, ¿verdad? Ah, Dios me ha dado tanto. Tanto que Dios les ha dado es, ¿verdad? Para mantener su vida, para que no ya muera, para que tenga la oportunidad de oír el evangelio antes que sea muy tarde. Debe entender. Por eso algunos dicen, ah, mira, Dios me ha dado tanto, yo tengo una empresa, yo tengo una casa, yo tengo un carro, yo tengo un buen salario, yo tengo cuerpo saludable, yo tengo mi hogar, mi familia, yo tengo mis hijos e hijas, yo estoy muy bien, yo tengo también categoría alta de mi educación y también yo alto rango académico, entonces yo estoy muy bien. Diablo dice esto, diablo engaña así, diablo está llevando a usted al fuego eterno, debe entender. Tiene que entender que es el propósito de Dios de dar todo a usted. Aunque usted es injusto, aunque es usted pecador, aunque usted es, ¿verdad?, malo ante los ojos de Dios, Dios le da todo, porque usted ocupa la salvación. Si ya muriera, usted nunca podría llegar al cielo, ¿verdad? Por eso Dios da todo. Un día yo encontré un señor mayor, ¿verdad? Auto mayor. Él había sido accidentado y estaba entuado. Entonces ese accidente era ya para muerte, ¿verdad? Un accidente tan grave era mortal. Entonces él fue llamado, ¿verdad? Su sobrenombre entuados, porque estaba desde su y nariz, boca y toda parte de su cuerpo estaba entuado, ¿verdad? Entonces él fue llamado entuado, pero él no murió. Y final, pasando, ¿verdad? Es unos años internado, final se recuperó bien. Un día él apareció en la reunión con llena de justicia. ¿De qué? Ya Dios está conmigo. Yo pasé ese accidente mortal. Dios no me permitió que muriera porque Dios está siempre conmigo. Pero yo pregunté a él, ¿usted en qué condición está? ¿Ante Dios, pecador o justo? Por supuesto, yo soy pecador, día con día me confieso por lo que haya hecho y Dios me perdona y entonces ya por pedir perdón día con día y siendo
limpiado, mejorando mi vida, ya puedo entrar al cielo. Usted peca y muere sin pedir perdón. ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿Se puede entrar al cielo? No, no se puede, porque ya muero cargado mi pecado. ¿Cómo yo puedo entrar al cielo? Así Dios me va a dar la oportunidad, dice, para que yo pida perdón, para que yo sea limpio y entre. Entonces, ¿cuál es su salvador? ¿Jesucristo o su petición del perdón a Dios? Sin que usted pida perdón ante Dios, nunca va a ser perdonado. Entonces, con tal que usted pida perdón, sí puede entrar al cielo. Entonces, usted cree que por su obra de pedir perdón día con día, cada vez que peca, puede entrar al cielo. Entonces, Cristo no hizo nada para usted, ¿verdad? Cristo murió falsamente o vanamente para usted. Entonces, él quedó enmudecido. Según esa doctrina en que está tan aferrado él, estaba súper engañado, ¿verdad? Pues yo le compartí. Señor, usted piense, ¿por qué Dios salvó de ese accidente mortal? Si Dios hubiera matado por ese accidente a usted, ¿usted a dónde iría? En condición de ser pecador como tal, está ahora con pecado, como pecador. ¿A dónde iría si usted hubiera muerto en esa época? Siendo pecador, ¿a dónde va? ¿Puede entrar al cielo? No, dice. Entonces, al fuego eterno. Cortantemente dice la Biblia, ¿verdad? Nunca Dios, ¿verdad? Vuelca su palabra jamás. Nunca Dios niega su propia palabra. Una vez sale de la boca de Dios su palabra, aunque sea mínima palabra, un punto, un tilde, nunca se cae, sino se cumple de una forma perfecta. San Mateo capítulo 13, verso 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién es el Dios? El Padre de los justos, dice. Por eso dice entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios no es el Padre de los pecadores, más bien el Padre de los pecadores, ¿verdad? Desde primer, ¿verdad? Líder de la congregación y denominación del mundo entero hasta último congregante fielísimo, siendo pecador, tiene su padre que es el diablo. Entonces, siendo pecadores, no tiene ninguna manera o forma para llegar al reino de Dios. Si usted, siendo pecador, hubiera muerto, ¿a dónde iría? Al infierno, al infierno. Medítese bien. ¿Por qué Dios no permitió que muriera por ese accidente mortal? ¿Verdad? Llevándolo a usted, a su cuerpo totalmente derrotado hasta el hospital. Dios lo recuperó por técnica de medicina y cada medicamento, ¿verdad? Final, pasando unos años, Dios lo recuperó a usted que anda ahora caminando. ¿Cuál es su fin? Quiere salvar a usted, porque aún está bajo dominio de diablo por ser pecador. Hoy estaba bien inculcada, ¿verdad? Tanta doctrina falsa e equivocada le costó, pero al final él llegó a ser salvo, ¿verdad? Ahora sí entiendo, y ahora entiendo. Pasando unos meses. Ahora entiendo, pastor. Ahora yo soy justo. Ahora yo soy ya renacido. Ahora sí estoy listo para ir al cielo. Por eso en este punto no debe confundirse, ¿verdad? Dios me ha dado tanto, Dios me ha dado salud, Dios me ha dado casa, Dios me ha dado empresa, Dios me ha dado, ¿verdad? Y carro, Dios me ha dado, ¿verdad? Salario bien alto también, ¿verdad? Y Dios me ha dado toda esa salud también, mi hogar, mi casa, mi esposa, mis hijos y mi estudio y todo, todo, todo. Dios es el que da su sol para lo bueno y malo, dice. Dios hace llover sobre los justos e injustos, dice, donde San Mateo capítulo 6 dice esta palabra, ¿verdad? Dios es el que da al mundo entero. Por eso el mundo entero está en su amor, por lo cual Dios está dando todo para dar más oportunidad. ¿Cuál es verdad? Y realmente uno que andan con vista bien corta, cuando uno llega enfermo, ¿verdad? Cuando llega a ser enfermo, realmente siempre pide, ¿verdad? Que me sane.
Cuando uno queda accidentado, Señor, que me recupere. Cuando uno pierde trabajo, Señor, que me dé trabajo. Cuando uno, ¿verdad?, pasa alguna dificultad y problema, ¿verdad?, con muchas cosas que llega uno inesperadamente. Entonces, Señor, que me recupere. Espero que sea poco más profundo uno. Porque Dios, ¿verdad?, quita lo que tenía. Porque Dios, ¿verdad?, se enfermedad quitando su salud. Porque Dios hace pasar escasez, dificultad económicamente, ¿verdad?, quitando su trabajo y poniéndolo a usted en diferentes problemas y situaciones y dificultades. Medite un poco este punto. Antes de orar, Señor, ya, quíteme de esta dificultad, deme trabajo, deme de y realmente riqueza y dinero y que recuperen mi empresa, recuperen mi salud, por favor. Sí, ocupa esto, pero Dios daba todo a ustedes, ¿sí o no? Pero aunque Dios daba toda esta cosa que necesitaba, pero nunca ustedes reaccionó buscando la salvación, por lo cual Dios quiere bendecir a usted. Esa salvación tan grande que se viene por nuestro Señor Jesucristo, por el amor infinito del Padre Dios, viene a usted. Y rechazaba. Mientras uno estaba muy bien, rechazaba. Mientras uno está en verdad en prosperidad, no buscaba a Dios, dice Jeremías, ¿verdad? Por eso Dios quita esa prosperidad para que uno con angustia busque a Dios final también. Porque Dios primero ama a su alma ante nada. Cuestión de sanación es, ¿verdad? Apenas cuánto año. 10 años, 20 años, 30 años, máximo 100 años. Pero cuestión de la salvación ya, ¿verdad?, determina su eternidad, en dónde pasar, con Dios o con el diablo sufriendo en el medio del fuego para siempre. Pues hoy en día ciegamente mucha gente, ¿verdad?, están buscando a Dios para su bienestar, para su ganancia, para su, ¿verdad?, prosperidad. Busca a Dios. Cristo no vino para dar a usted prosperidad. Cristo no vino, ¿verdad?, para dar salud a usted. Cristo no vino para hacer milagro a ustedes, jamás. Cristo vino para dar la salvación que determina su vida eterna. ¿En dónde, con quién va a pasar usted con toda su eternidad? Para definir su lugar donde va a pasar eternamente, ¿verdad? Cristo vino con el único propósito que es la salvación. San Mateo capítulo 1 verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo no vino, dice, para dar a usted prosperidad, sanación, milagro. Jesucristo no vino para levantar su empresa. Jesucristo no vino para dar, ¿verdad?, su salud, quitando la enfermedad. Cristo vino con el único propósito que es la salvación, por la cual usted puede llegar al reino eterno, siendo limpiado, santificado, justificado por medio de su sangre. No por su petición, oración, confesión, ni bautismo, ni por su diezmo, ni por su fidelidad, ¿verdad?, que llevando, ¿verdad?, mucho servicio y trabajo para su congregación, para su iglesia, tampoco. Siendo pecador, desde los pastores hasta último congregante, 100% pertenecido al diablo como hijo de Satanás, está lleno de, ¿verdad?, realmente y maldad. Ante la presencia de Dios van a ir a donde, al fuego eterno. Tienen que discernir muy bien. Primero Juan capítulo 4 verso 1 dice, hijito, dice, no creáis en todo espíritu, porque han salido falsos profetas en el mundo, dice, ¿verdad? Pero muchos falsos profetas han salido en el mundo, dice. Hoy en día es época de la apostasía. Está por llegar anticristo. Usted viendo todo ese panorama del mundo entero, ¿cómo se ve? Se ve una manipulación, control, sí o no, y observación total. No tiene ya secreto, no tiene privacidad. A donde quiera que vaya, ¿verdad? Por satélite, por, ¿verdad?, cámara de vigilancia, 100% está observado uno. Por medio de redes sociales está totalmente, hasta su gusto, hasta su idea, hasta su pensamiento está detectado total. Y hasta su datos personales, todo está, ¿verdad?, bien descubierto. Todo este dato, ¿verdad?, bien sumado, ¿verdad?, se llevan a un pico de, ¿verdad?, altura.
que va a tomar, ¿verdad?, final anticristo también. Por eso la Biblia dice, segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 a 4, ¿verdad? Antes que venga nuestro Señor Jesucristo en su regreso, se va a venir, dice, entre muchas señales que se van a cumplir. Está agregando más apóstol Pablo dos señales: manifestación de apostasía y manifestación de hijo de perdición. Pues hoy en día ya huele hijo de perdición que está dominando detrás de todos los gobiernos del mundo entero, ¿verdad? Y metiendo mucha ideología, ¿verdad?, negativa, antibíblica. Porque anticristo tiene característica total contra la naturaleza divina del Señor. Quiere ya dominar, ¿verdad?, total, ya como gobierno directo sobre el mundo entero, tangiblemente, no solo espiritualmente, con pensamiento, con deseo, no, sino hasta políticamente, económicamente, sobre todo ya contactado con el mundo, quiere manipular y dominar. Por eso Dios siempre, Cristo usa su iglesia, porque la iglesia santa es el cuerpo de Cristo. Diablo también es muy parecido a Cristo, porque diablo es súper imitador de Cristo para mejor engañar al mundo, ¿verdad? Por eso el diablo utiliza muchas iglesias falsas. Y también, ¿verdad?, mucha organización oculta, ¿verdad? Illuminati, masonería, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas están bien preparados, ¿verdad?, con base economía del mundo entero, gobernando sobre economía del mundo, monopolio, ¿verdad? Y realmente está dominando, monopolio, ¿verdad?, dominando el mundo entero. No hay competencia contra esa organización. Por eso está corriendo, ¿verdad?, como una corriente de agua, está corriendo por un lado el mundo entero, según ese plan de esa organización mundial bien oculta. Yo digo que iba a pasar esto, ya está pasando. Por eso, entre dos señales que presenta apóstol Pablo, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 a 4, antes que venga nuestro Señor Jesucristo, es la apostasía. ¿Qué es apostasía? Adulteración de la palabra. Palabra de Dios dice una cosa, uno, ¿verdad?, cree en otra cosa. Aún creyendo en Dios, aún nombrando a Dios, aún nombrando a Jesucristo, pero está creyendo otra doctrina que no permite que uno se conecte con el Espíritu Santo de Dios. Aún sigue separado uno de Dios. Peligroso. Por eso realmente la Biblia dice, ¿verdad? Arrepentió, dice, arrepentió. ¿Qué es arrepentirse? Pedir perdón día con día. No, tiene que arrepentirse de esa doctrina. ¿Cuál es malísima enseñanza hoy en día? Que enseñan muchos pastores tan perdidos, equivocados. Hermanos, pida perdón cada vez que usted peca, Dios se le perdona. Eso se llama arrepentimiento. Mentira. Ese no es arrepentimiento, eso ya meterlo a uno más en la mentira del diablo, en la sujeción del diablo todavía. Por esa mentira, por esa falsa doctrina basada en apostasía. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ninguna parte dice que uno pida perdón para ser perdonado. Si uno sí lograría ser perdonado por pedir perdón, Cristo no hubiera venido hace 2000 años, nacido encarnado humildemente en el pesebre de establo. Ni Cristo hubiera sido bautizado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mucho menos Cristo hubiera muerto en la cruz derramando la sangre, bautizado en su propia sangre, con el sacrificio tremenda. Sí, hubiera llegado a ser perdonado por pedir perdón día con día. Mentira, súper mentira, en la cual hoy en día muchos cristianos falsos están sometidos. Ese es, ¿verdad?, producto de apostasía hecha por el diablo. Por eso uno, ¿verdad?, no tiene potencia, no tiene autoridad sobre el diablo. No tiene poder vencer al mundo, ni tentación, contra tentación del mundo. Porque no hay conexión con el Espíritu Santo, no hay sellamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero primero, Señor dice, ¿verdad?, para que uno logre obtener ese poder de la salvación, que es el Evangelio, en el cual uno, llegando a creer, pueden obtener la justicia de Dios, por la cual uno pueden ser hijos de Dios.
Pecadores, hijo de Satanás. Todos los justos, hijo de Dios. Por eso, arrepentido. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar sus pensamientos y caminos. Así es, sus pensamientos con que está dominado por el diablo y desechar todo, ¿verdad? Doctrina falsa como que se presentan como caminos falsos de la salvación. Único camino que no se lleva al Padre es Cristo. San Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Cristo es el único camino. Por eso todos los demás caminos que se presentan fuera de Cristo, todos son de Satanás, de apostasía, mentiras. Con tal que uno sea salvo, arrepentido, dejando creer, ¿verdad? Toda la mentira, todos los caminos y pensamientos falsos que están ofrecidos por el diablo, con el propósito de engañar y someter al mundo entero debajo de pie de Satanás, uno niega, rechaza y se arrepiente de toda esa mentira, no creyéndola más, desechándola total, uno realmente se ubica como pecadores verdaderos, ya no más usando como falsa doctrina, ni ficticia, ni hipocresía. Honestamente, se presenta como tal. Uno nace y vive pecadores, ¿sí o no? Y se presenta como pecadores muertos que no tienen ningún método en que pueden llegar a ser libres del pecado. Como, ¿verdad? La confesión y oración del pecador llamado publicano, que aparece San Lucas 18. Golpeando su pecho, ni mirando al cielo por vergüenza, y empezó a gritar, y empezó a pedir a Dios, sé propicio Dios por mí, sé propicio por mí. ¿Qué significa? Ya no tengo nada manera para salvar a mí mismo. Mi petición, oración, confesión, ni bautismo, ni diezmo, ofrenda, ni obra, mi cambio, mi transformación de mi vida, y realmente nada obra mía puede cambiar a mí. Así soy publicano, soy pecador, soy ladrón, así que soy pecador de todo. Así que no solo él dice, soy ladrón, pero no soy adulterio. O yo soy adulterio, pero no soy asesino. Yo soy y realmente engañoso, estafador, pero nunca yo adulteré. No está una parte justificando a sí mismo, otra parte, ¿verdad? Y condenando a sí mismo, no, ¿verdad? Esa confesión, ¿qué significa? Golpeando su pecho, ni mirando al cielo, Dios, soy pecador, sé propicio por mí. ¿Qué significa? Soy pecador total, pecador de todo. Pecador arrepentido. ¿Qué significa? Ya uno reconoce como pecador, ya de que nace por Adán y peca toda la vida, hasta la muerte va a seguir pecando. Así árbol malo total, semilla mala, tronco malo, lleva fruto malo. Hasta la muerte de ese tronco o árbol malo, llevará fruto malo, obviamente. Así soy pecador. Pues en esa confesión del verdad, el publicano se sumerge ese mensaje. ¿Verdad? Señor, estoy ya muerto. Soy pecador absoluto. En mí no hay forma, no hay manera para salvar a mí mismo. Sea Dios quien me salve. Sé propicio por mí, eso sí. A él que toca la bendición verdadera. Cristo, ¿verdad? Habló con la mujer samaritana que vivía con sexto marido. Cristo nunca la regañó, porque ella nació para esto, para pecar. Porque nació como pecadora, ¿cómo no va a pecar? La mujer adúltera, ¿verdad? Una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, como aparece San Juan, capítulo 8. Cristo nunca la regañó. ¿Por qué? Ella nace como esclava del pecado, ¿cómo no va a pecar? Ahora se descubrió su adulterio, ¿verdad? Nada más. Cuanto más pecado, ¿verdad? Que haya hecho ella en toda su vida. Solamente por este pecado con que ella está cometiendo, ¿verdad? Con adulterio, ya fue detenida por los fariseos y escribas. Por eso ella llega hasta el pie de Cristo. Va a venir ellos, ¿verdad? Acusándola, quería matarla, juntamente con Cristo, con tal que Cristo conteste equivocadamente según su criterio. Pero Cristo, sabiendo fondo de corazón de ellos, dijo, entre vosotros
Si esté uno, ¿verdad? El que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. Nadie pudo, porque todos son pecadores igual a ella, ante la ley de Moisés. Después de haber escrito segunda palabra, Cristo se enderezó y dijo a la mujer, viendo que no está nadie, solo esa mujer adúltera. ¿Dónde está mujer? Los que te acusaban, ninguno te condenó. Ella respondió, ninguno, Señor. Jesús dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una sentencia. Señor no dijo, yo te perdono. No, ni yo te condeno. Esa sentencia como juez eterno. Cristo la pone a la mujer adúltera como una mujer sin condenación, sin acusación. Justa, una mujer justa, ¿cómo se hizo? ¿Con qué magia esa mujer se hizo? Eso es lo que responde el Evangelio de Cristo, ¿verdad? De por qué ella o de cómo ella pudo llegar a ser limpia, santa, justa, hasta que el juez eterno llamado Jesús no la condenó, ¿verdad? ¿A dónde va esa mujer? Al cielo, obviamente. Cristo cuando regañó, ¿verdad? Los malhechores que injuriaban a Cristo. Más bien Cristo oró para todos los que le maltrataban y hasta matarlo, ¿verdad? Cristo oró por todos ellos, por supuesto, para dos malhechores también, que estaba uno a la izquierda, al otro a la derecha, ¿verdad? Entonces Cristo, para salvarlos a los que están a la derecha y a la izquierda, Cristo sigue hablando, ¿sí o no? Final, entre dos, uno fue tocado por la palabra de Cristo. Él dice, Jesús, cuando te vaya a tu reino, acuérdate de mí. El que escuchó la palabra de Cristo, Cristo aún muriendo en la cruz, derramando su sangre, nunca dejó de evangelizar. Mientras Cristo está hablando 7 palabras, ¿verdad? Alguna palabra tocó a él que había injuriado, crucificado a Cristo, ¿verdad? Pero fue tocado y fue, ¿verdad? Cambiado, transformado. Con esa convicción él dijo, Jesús, pidió perdón, no, acordate de mí cuando te vaya a tu reino, reino santo. ¿Qué significa? Yo soy santo justo ya. Qué raro, ¿verdad? Ahí está como poder del evangelio también. Ya quedó confirmado de que está limpio, libre del pecado. Acordate de mí, Jesús, cuando te vaya a tu reino. Estoy ya listo para caminar o para acompañarme contigo hasta el reino eterno, porque yo soy salvo, justo, limpio. Por tu sangre, por tu palabra, por tu evangelio. Yo creo. Un corazón el arrepentido en la cruz sin obra, con su mano lavado, ¿qué puede hacer? Con su cuerpo está levantado, crucificado, ¿qué puede hacer? Él fue bautizado, él ofrendó diezmo, o él hubiera hecho algo mínimo con su obra. Nunca. Hasta crucificado, clavado con su mano, ¿verdad? Realmente estaba aún injuriando en el principio juntamente con otro malhechor. Pero mientras Cristo está colgado en la cruz 6 horas, por 6 horas Cristo habla 7 veces, una palabra tocó a él, fue transformado su corazón por fe, hasta llegar a confesar diciendo, Jesús, cuando te vaya a tu reino, acuérdate de mí. Porque soy justo, hijo de Dios. Cristo confirmó. Por esa fe que está formada en él, que dice, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. No vosotros, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso es el lugar donde llegan alma justa, sin cuerpo, solo alma justa llega al paraíso. Alma pecadora, ¿a dónde? Al Hades. Por eso Cristo no dijo vosotros, sino tú, el que pudo llegar a ser salvo por la fe, clavado sus manos y crucificado su cuerpo total, sin poder obrar, pero pudo llegar a ser salvo por oír, por la fe. Cristo confirmó, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Está hablando de qué? De llegar a ser salvo con corazón arrepentido, creyendo en el evangelio. ¿Qué es evangelio? La palabra de nuestra salvación, como dice Efesios capítulo 1, verso 3. En él, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo oído
creer, habiendo en él creído, dice, oído primero, ahora habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo, sellado del Espíritu Santo. Sea quien sea, ¿verdad? Realmente con corazón arrepentido y llegan a oír el evangelio y creen en el evangelio, no por petición, oración, confesión, ni bautismo, ni por diezmo, ni ofrenda que haya hecho, ni congregación que lleva en su vida, por hice tal, por lo que hice tal cosa, otra cosa. Así que por la justicia que hubieran hecho, no dice, como dice Tito capítulo 3, verso 5 dice, ¿verdad? No la justicia que hubieran hecho, sino por la gracia, dice. Por la fe, dice, ¿verdad? Que somos salvos, dice. Final uno llegando a ser ya salvo por la fe. En el evangelio de Cristo, que viene el sellamiento del Espíritu Santo. Ahí viene ya un mundo nuevo, realmente. Por eso, al que es sellado con el Espíritu Santo, Dios lo llama nueva criatura, dice. Si alguna está en Cristo Jesús, ya nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron, dice, aquí hecha nueva, dice. Segunda Corintios capítulo 6, ¿verdad? Están hablando sobre este punto de la palabra transformación. Ya no más criatura vieja dominada por el pecado, sino liberado del pecado, sellado del Espíritu Santo, viene ya nueva etapa, como nueva criatura. Hecha. Todas nuevas, dice. ¿A quién dice? A los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Si algunos están en Cristo Jesús, dice, ¿verdad? Nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron. Y aquí esa nueva. ¿Quién es nueva criatura? El que está en Cristo Jesús. ¿Quién es el que está en Cristo Jesús? ¿Cómo se define? El que está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice. Los que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación, están libres del pecado. Conoceréis la verdad os hará libres. Siendo libre del pecado, siendo salvo, siendo ya justo, ya, ¿verdad? Ahí viene el sellamiento del Espíritu Santo. Uno se unifica con el Espíritu Santo sellado. El Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? El mismo Dios. Dios está sellado en uno. Así está hablando unificación. Uno en Dios, Dios en uno, Emmanuel, Dios con nosotros. Primero Cristo se presenta como, Jesucristo presenta primero, ¿verdad? Como Salvador. Y Salvador Jesús de fe, Cristo se presenta como Emmanuel, Dios con nosotros. Dios en mí, yo en Dios. Unificación. Unido por el amor de Cristo. San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo vino hace 2000 años enviado del Padre con amor infinito. ¿Cuál es su amor infinito? ¿Cómo se manifestó ese amor infinito? Cristo siendo Dios encarnado, ¿verdad? Siendo primer bautismo con Juan Bautista en el río Jordán, presentado como el Cordero de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? El Cordero Santo, sin mancha, sin pecado, pero vino para ser sacrificado, presentado por el testigo y profeta de Cristo. Cristo fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Con este propósito Cristo vino, quitando el pecado del mundo en su cuerpo, cargado en su cuerpo. Por eso Cristo ocupaba un cuerpo divino sin pecado para quitar el pecado del mundo entero en él, en el cuerpo de él. Como el envase que lleva, ¿verdad? Café, té, agua, jugo, todo, no viene en el aire, en un envase que es el vaso, ¿verdad? O copa,
ahí se carga, ese líquido se viene a uno para que uno tome tranquilamente, ¿verdad? Así que Cristo ocupaba un envase para cargar el pecado del mundo entero, que es el cuerpo santo, cuerpo divino, sin mancha, sin pecado. Por eso Cristo final como Cordero de Dios para matadero. Como tal está escrito, ¿verdad? Cristo fue absolutamente como un cordero, ¿verdad? Como un cordero de Dios que está yendo hacia el matadero, ¿verdad? Como tal está escrito, cuando Felipe, ¿verdad? Explicó el evangelio a eunuco de la reina Candace, ¿verdad? Él explicó sobre este tema con el libro Isaías capítulo 53, ¿verdad? Esa parte de la palabra fue referida, mencionada, ¿verdad? Cuando él predicaba Felipe a eunuco de la reina Candace de Etiopía, ¿verdad? Como dice Hechos capítulo 8, versículo 31, dice, el que, y cómo, dice, él dijo, no, él dijo, y cómo podré si alguno no me enseñare, y rogó a Felipe que subiese y sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte, esa oveja es el mismo Cristo, ¿verdad? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo, o cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte en la cruz, ¿verdad? Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, la vida de Cordero de Dios llamado Jesucristo, cargado el pecado del mundo, fue crucificado, quitada la vida de el Cordero de Dios. ¿Por qué? Según el punto de vista de Cristo, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Obviamente Cristo tuvo que cancelar para, ¿verdad? Cancelación de todo nuestro pecado con su propia muerte. Pero el mundo, ¿qué dice? Todo el mundo, ¿verdad? Judío más bien, todos los judíos que son primer testigo de la muerte de Cristo, ellos dicen otra cosa, ¿verdad? Profeta falso, profeta enloquecido, realmente digno de morir Jesús, porque él siendo hombre, que sería diosado, ¿verdad? Así que viene todo criterio de parte de judíos y hasta los gentiles también. Equivocadamente toman la crucificación de Cristo, pero según el punto de vista del Padre Dios, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Por todo nuestro pecado una vez para siempre, para cancelación, ¿verdad? Total. Por eso dice Hebreo capítulo 9, verso 12, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque fin Cristo tuvo que derramar su sangre como el cordero para matadero, final colgado en la cruz. Él perdió toda sangre, bautizado en su propia sangre, él tuvo que morir. Por eso su fin de muerte, para cancelación de nuestro pecado y para santificarnos una vez para siempre con su sangre, perdonándonos y dándonos su justicia hecha por su obra perfecta, haciéndonos heredero de su justicia y santidad y perfección. Por eso, al morir Cristo, ¿verdad? Con su muerte ya canceló por todo nuestro pecado, perdonándonos una vez para siempre y nos heredó su santidad, justicia, perfección hecha por su propia obra perfecta, cumpliendo la ley 100%, cumpliendo todo mandato de Dios, obra perfecta, según toda orden de la palabra del Padre Dios. Cristo hizo una perfecta justicia. Ella fue heredada a nosotros cuando Cristo murió en la cruz. Por la fe uno la obtiene, ¿verdad? Perdonado y ser salvo también, ¿verdad? Y santificado, justificado, perfeccionado. Por eso Hebreo capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Y 14 dice, él hizo perfecto a los santificados, dice.
Por eso, santificados somos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre, y también somos perfeccionados también por perfección hecha por Cristo, la cual ya cayó a nosotros como herencia de Cristo a nosotros, por la fe también, ¿verdad? Por eso el Padre Dios debe haber muerto de Cristo, el Cordero de Dios, que llegó a matadero y cuya vida fue quitada. Viene el Espíritu Santo atestiguando, ¿verdad? Versículo 17 y 18 de Hebreo capítulo 10. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, no hay otra ofrenda por el pecado, dice. ¿Por qué? Cristo ya murió en la cruz por todos nuestros pecados y nos dio su, ¿verdad? Perfecta salvación a nosotros. Y ahí viene el sellamiento del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, ¿qué dice? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi palabra, mi evangelio, ¿verdad? Y abre la puerta, será libre, ¿verdad? Conoceréis la verdad. La verdad os hará libre. Entonces, abre la puerta. Entraré a él. ¿Quién entra? El Espíritu Santo de Cristo. Cenaré con él conmigo. Ya comunicación íntima y divina con Dios. Entre justo renacido, sellado del Espíritu Santo y con el Dios. Esto se llama el sellamiento. Efesios capítulo 1, verso 13, como ya les mencioné también, ¿verdad? En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo oído, creído en él, oyendo primero de fe, creyendo, habiendo creído en él, debe haber oído el evangelio de la verdad y la palabra de vuestra salvación, ¿verdad? Y fuisteis sellado, dice, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de Dios. Sellamiento. ¿Cómo suena sellamiento? Nadie puede quitarse. Por eso, hoy en 8, ¿verdad? Y es como segunda parte de quién no se separará del amor de Cristo, ¿verdad? Vamos a profundizar sobre el sellamiento. ¿Qué significa el sellamiento del Espíritu Santo? Vamos a profundizar. Pero para que logre uno obtenga ese sellamiento del Espíritu Santo, sí o sí debe oír el Evangelio, no hay otra manera, con corazón arrepentido, reconociendo como pecadores y dejando creer toda la mentira. Arrepentido, uno llega a oír el Evangelio y cree en él. Por ayuda del Espíritu Santo, ahí viene el Espíritu Santo sellándolo. Ahí viene, ¿verdad? La salvación, ¿verdad? Sí, por eso acá, Romanos capítulo 8, verso 35, ¿quién no se separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿O qué? También, ¿verdad? No se separará del amor de Cristo. ¿Qué quiere decir? Nadie, nada. ¿Por qué? Por el sellamiento del Espíritu Santo en uno, quien cree en el Evangelio. Ahí está el poder del Evangelio verdadero. Esto vamos a profundizar hoy en 8, segunda parte de quién no nos separará, pero quién no se separará del amor de Cristo. ¿Sí? Entonces, hoy por el tiempo, hasta aquí. Vamos a podemos. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y amor para con cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, para aprender más y más de la palabra del Señor, donde Dios quiere bendecir, fortaleciéndonos nuestra fe con el libro Romanos. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas y todo participante del seminario bíblico. Para que estemos primero con la salvación, 100% estemos preparados y con esa base de la salvación, ya congregando a la iglesia verdadera, renacida, practicando, llevando la palabra tal como el Señor nos manda. Y ahí veremos, Señor, gran frutos para la gloria de nuestro Dios. Bendiga, Señor, con toda fortaleza y gozo y alegría y fe en cada nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Grandemente, Señor. Hoy en día, estamos pasando, Señor, una u otra forma, mucha dificultad, pero sencillamente por Cristo Jesús, quien vive en nosotros,
las venceremos y seguiremos en pos de Cristo como discípulos de nuestro Señor Jesucristo y seguidores fiel de Cristo a cumplir su misión con la cual nos ha encomendado. Gracias, Señor, por toda su fidelidad que está dándonos a nosotros. Ayúdenos, Señor, para que respondamos también con la fidelidad ante nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo nuestra vida según toda voluntad divina del Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en su mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mañana siempre vamos a seguir con la enseñanza de la iglesia Seúl, ¿verdad? Para que aprendamos más y más, profundizando más y más, ¿verdad? El jueves vamos a llevar la reunión de todos, ¿verdad? Todos los miembros de la iglesia de San José, iglesia San José, ¿verdad? Todos los miembros. No, ¿verdad? Pierda bendición que Dios prepara, ¿verdad? En cada reunión y cada comunión, ahí está, ¿verdad? Clave, bendición y fortaleza y crecimiento para todo miembro de la iglesia, ¿verdad? Por eso, todo, siendo miembro, salvo, santo, renacido de la iglesia San José, estemos por Zoom para compartir, para seguir compartiendo mucha bendición brindada por Cristo. Este viernes vamos a llevar y estudio bíblico Apocalipsis con el tema los victoriosos con arpas de Dios. Muy importante, ¿eh? Vamos a seguir aprendiendo con el libro Apocalipsis. El sábado a las 9:30 vamos a llevar seminario bíblico para niños pequeños de 2, 3, 4 y 2, 4 años, ¿verdad? Y desde 5 adelante, siendo hasta sexto de primaria, si podrían llegar a las 11 de la mañana, ¿verdad? Por Zoom. Este sábado vamos a reunirnos, ¿verdad? Siempre se va a compartir el link del Zoom para todos los chicos o niños que pertenecen al grupo de Zoom, ¿verdad? Y siempre ahí nos veremos. Y también sábado, domingo, lunes, siempre a las 7 de la tarde, ¿verdad? Aprovechamos evangelización por cada renacido. Siempre muy importante, ¿verdad? Culto general. Todos los miembros, salvo santo, ya renacido, ¿verdad? Tienen que llegar en el culto presencial. Uno que está muy difícil de salud en Zoom virtualmente, ¿verdad? Eso quien ya están bien con mascarilla y con mano bien lavada y con chequeo de temperatura, ¿verdad? Realmente estamos ya participando para adorar al Señor con práctica, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir. Entonces, muchos saludos a su familia, a la par de ustedes. Mañana, sin falta, nos vemos sí, en el culto de miércoles, ¿verdad? Con enseñanza de la iglesia. Sí, hasta luego y que descanse. Sí, vamos.